Hace 8 días en nuestra congregación estábamos dando la honra a las madres. Hay temas que se alargan muchísimo, que en un servicio nos alcanzan a evacuar. Voy a aprovechar este corto tiempo que nos queda porque hoy tenemos cena del Señor, algo muy importante para todo el cristiano, de obedecer lo que el Señor manda. Dice que lo hagamos todas las veces que podamos para recordar que Él viene, para recordar que Él murió en la cruz por nosotros. Por eso tomamos la cena, porque Él lo dejó establecido y es la ley del Señor. Amén. Pero entonces hoy vamos a continuar la palabra. Hace 8 días hablaba honra a tu madre, ¿verdad? Hablábamos de una cantidad de cosas y estábamos mencionando una de las tantas madres y ejemplos de madre que el Señor nos dejó consignadas en las Escrituras como modelo para que nuestras amadas esposas, nuestras amadas mamitas puedan tener ese ejemplo para agradar a los ojos del Señor. Vimos a la mamita de Moisés, vimos por mencionar varias, a la mamá del profeta Samuel, ¿cierto? Para continuar, quiero que vayamos al libro de Lucas, por favor. Lucas 1. Lucas 1. Vemos acá en Lucas un modelo de una madre que todo cristiano debe amar. Un modelo de una madre que es María, la madre de Jesús. Ella dijo algo muy importante como madre, ahí en el 1:38. Hago salvedad que ustedes leen ahí atrás, en casa, todo lo que es este misterio tan hermoso del nacimiento de Jesús por medio de esta madre, de María. Ella no entendía, así como a veces muchas madres no entienden muchas cosas de las Escrituras, a veces muchas mamitas no entienden ese mensaje que el Señor a veces quiere traer, pero que aquí el Señor nos muestra a esa misma madre que el Señor le dijo, porque nada imposible para Dios. Ahí en el versículo 37 el Señor le dice a María, porque nada imposible para Dios. Hoy también le dice a esas mamitas que a veces tienen esas dificultades con los hijos, esas dificultades en el trabajo, esa dificultad con el esposo. Hoy dice el Señor a estas madres, porque nada imposible para el Señor. Si usted tiene fe, mamá que está escuchando hoy, esa mamá que siempre quiere darle lo mejor a los hijos, tiene problemas con su esposo, mamita, el Señor le manda a decir, dice en su Escritura, porque nada imposible para Dios. Dios puede restaurar matrimonio, Dios puede restaurar todo lo que está dañado. Y mire lo que contesta esta madre. Esta madre le dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Qué es una sierva? ¿Qué traduce la palabra como sierva? Una empleada, la que sirve, una esclava. Ojo, 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 porque nuestra amada María siempre fue eso. Esta amada María que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras, ella dijo eso. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La palabra que traduce Señor, Dios. Dice, he aquí la esclava de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase según tú, Señor, haga todo lo que quiera en mí. Ese deben ser las palabras de una madre cristiana. Siempre, toda madre cristiana tiene que decirle, Señor, hágase en mí según tu santa voluntad. Yo soy su esclava. Cuando una mujer, una madre, se hace esclava al Señor, los resultados son totalmente diferentes.
porque el Señor jamás va a rechazar un corazón contrito y humillado, jamás lo va a rechazar, jamás. Una madre que se humilla ante el Señor jamás va a ser rechazada. ¿Qué dice amén? Podemos ver otro modelo de otra madre que encontramos en Primera de Reyes 3:16. Allí vamos a encontrar una madre que prefiere regalar a su hijo antes que su hijo pierda la vida. Una madre sacrificada, una madre que sacrifica, pone el dolor que ella puede sentir en lo más profundo de sus entrañas, no le importa, con tal de que su hijo viva, con tal de que su hijo viva. Hay madres que yo son desmadradas. Hay madres que, les decía hace 8 días, hay madres que por celos, por contiendas con su marido, matan a sus hijos. Hay madres que no permiten ni siquiera, mujeres que por temor a cualquier represalia del mundo, viene un hijo en su vientre, lo abortan, lo asesinan. Hay madres que no confían en el poder del Señor, por eso dice, les hice leer en el Lucas 1:37, que decía, porque para Dios no hay nada imposible. Hay mujeres que piensan que porque quedan embarazadas y el marido no responde, lo primero que piensan es matar a su hijo. Pero aquí el Señor nos va a mostrar a una madre que prefiere, así sea a costa de su dolor, así sea a costa de su propio sacrificio, prefiere que su criatura viva antes de que muera. Y esto es un mensaje sobre todo para la juventud, para las niñas, para las adolescentes, que casi siempre la mayoría de las mujeres en la edad de adolescencia cometen estos errores de ir a un aborto, de ir a cometer este asesinato por no tener la confianza plena en el Creador del universo. Primera de Reyes 3, capítulo 3, versículo 16. Dice así: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, estamos hablando del rey Salomón, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotros dos en la casa. Nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Una madre siempre reconoce a su hijo. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Qué historia
tan sublime, tan llena de mensaje para todas estas mamitas que nos acompañan hoy. Dice las Sagradas Escrituras que la verdadera madre, sus entrañas, se le conmueven las entrañas, ya todo su ser se conmueve cuando su hijo está en peligro. Por eso pienso que hay demasiada maldad en una madre que por riñas, que por celos para atraer a su marido o vengarse a su esposo porque se fue con otra, etcétera, etcétera, le hace daño a sus hijos. Es una mujer que no se le conmueven las entrañas. Una mujer de Dios se le conmueven las entrañas por sus hijos. Una mujer de Dios entrega su propia vida para darla a su hijo. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Porque no es fácil, yo creo que para esta mujer decir, no lo maten y entrégueselo a ella, lléveselo. El dolor tan fuerte de sentir que le quiten a su hijo, y sobre todo de una manera tan injusta. Pero siempre el Señor, los que estamos en el camino del Señor, dice que todas las cosas que nos pasan para bien. Y esta mujer mostró ante el Señor que lo más importante es ser esa madre a esa tarea que el Señor le encomendó de ese hijo. Preservar la vida de su hijo, de sus hijos, cuidar la integridad de sus hijos. Eso hizo esta mujer. La otra, démonos cuenta que ni le importó, quién sabe, no dice que lo asesinó, un accidente, se le ahogó, pero no es su hijo. Ella no se le conmovieron sus entrañas y dijo, no, pártalo, está bien, pártalo, denle la mitad ella y la mitad a mí, porque también había egoísmo, dolor, envidia en la otra, porque ella sabía que en el fondo no es su hijo, y ella, al ver que como la otra tiene el hijo muerto, pues mátele también al otro. Así hay mujeres, así hay madres también con esa maldad. Por eso también tenemos que tener cuidado con que otras madres, nuestras madres de la congregación, se relacionan. Esas madres que le dan consejos que no deben ser. Eso, abandónelo, déjelo. Pero el Señor dice, ore. Una mujer cristiana jamás le dice a otra cristiana que abandone a su marido. Por el pecado que sea, porque dice la palabra que lo que unió el Señor, que ningún hombre lo pueda separar. El Señor restaura hogares, Él los restaura si la madre tiene fe. Amén. Estamos hablando de las madres, porque después vamos a hablar de los padres la otra semana cuando llegue esa celebración. Vamos a las Escrituras y vamos a ir a otra mujer, una mujer cananea, en Mateo 15. Otra mujer que es madre. Mateo 15. Ustedes saben que los cananeos eran personas que adoraban a otros dioses. Estos cananeos cometían demasiadas cosas viles, males. Hacían sacrificios de sus hijos a ponerlos a adorar a los otros dioses. Pues esta mujer se acerca al Señor Jesús y mire lo que sucede. Es una mujer cananea, es una mujer no creyente, pero cuando le hablaron de Jesús, cuando escuchó de Jesús, creyó en el poder de nuestro Señor Jesucristo, creyó que Él era el enviado, que Él era el Mesías, que Él fue el que dijo allá en el Antiguo Testamento, yo mismo iría a salvarlos. Se dio cuenta esta mujer cananea que Él era el creador del universo, que Él era el verdadero Dios, y sin embargo mire lo que sucedió. Saliendo Jesús de allí, 15:21, Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole,
clamaba, ojo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos que aquí Jesús, con esta madre, como muchas madres a veces, va a ser rudo, ¿cierto? Sonó como muy rudo, pero el Señor tenía un propósito en todo esto, que su nombre fuese glorificado, porque todo lo que sucede en las Escrituras es para que el nombre del Señor sea glorificado. Esta mujer no era creyente, era una mujer que venía de una cultura que adoraban otros dioses, que hacían sacrificios de sus hijos, pero esta mujer, madre, amaba a su hija, sufría por lo que su hija padecía. ¿Cuántas madres hoy en día ni se inmutan porque sus hijos estén en las drogas, porque sus hijos ya dejan eso así, pero no se inclinan a orar, no se dejan en el Señor, no hacen lo que hizo nuestra amada María, y era decir, Señor, soy tu sierva? Miren esta mujer, el Señor la probó a estas personas, los judíos, los que no eran judíos, los judíos los llamaban perros, así textualmente eran considerados como perros. Por eso el Señor Jesús le dice allí que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella, en un acto de humillación, en un acto de obediencia, como hizo María, que se humilló, dijo, soy tu sierva, soy tu esclava, le dice lo mismo, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos, haciendo alusión que ella es su esclava, porque lo reconoce como el Creador, y Él, en medio de su misericordia, porque la palabra dice que la misericordia del Señor Jesús son nuevas cada día, todos los días. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Ojo, a veces pensamos que todas estas cosas del Señor vienen porque yo hago buenas obras, porque yo soy muy bueno, porque yo ayudo, porque yo no soy grosero, porque todas esas cosas que ponemos. Pero aquí el Señor muestra a una mujer que era una mujer pecadora, además una mujer que no era hija de Dios, era creación de Dios, porque el Señor hace salvedad ahí, que esa comida que tiene es para sus hijos. Si Jesús es Dios, entonces esta mujer no era hija de Él, no lo era. Era una creación de Dios. Por eso cuando a veces este señor Francisco se sube y dice que todos somos hijos de Dios, eso es una gran mentira, porque las Escrituras enseñan que solamente es hijo de Dios el que reconozca que Jesús es el Creador. Los demás son todos creación. Aquí en este instante le pasó a esta mujer, él le dijo que esa comida solamente era para los hijos de Dios, ¿cierto? Pero inmediatamente por su fe, por reconocer que Jesús es Dios, el Señor escuchó su oración, sanó a su hija, y obviamente viene la salvación para esta casa. ¿Quién dice amén? Amén. Eso nos enseña muchísimo, mi hermana y mi hermano, porque es que a veces dice la gente, no, uno lo invita a la iglesia, no, yo no voy por ahí, es que yo soy muy pecadora.
El Señor no tiene perdón para mí. Yo hago cosas muy malas. Yo soy drogadicta, yo soy alcohólica, yo tengo enfermedades XXX. Y siempre ponemos esas excusas, pero el Señor nos muestra en las Escrituras que cuando una madre viene arrepentida, una madre viene reconociéndolo a Él como el único y suficiente Salvador, el Señor es misericordioso, porque derrama la gracia de Él hacia esa persona. Así como un día derramó la gracia por nosotros no merecíamos nada, y el Señor, por gracia, nos rescata. ¿Quién dice amén? La palabra de Dios también hoy le habla a las mamitas de algo muy importante, y es en la mayoría de las cosas que las mamitas fallan. Ojo, no estoy poniendo al lado que nosotros como esposos fallamos, pero eso es para otra prédica, para hablar de los esposos. Estamos hablando ahora de las mamitas, de esas mamitas que también son esposas, de esas mamitas que también son abuelas, de esas mamitas que también son tías. Esa mamita que a veces ponemos más la confianza en la psicología que en el Señor, porque es más importante un psicólogo, lo que diga un psicólogo creado por Dios, que la palabra de Dios. No estoy hablando de que en contra de ningún psicólogo ni nada, porque igual la medicina del Señor es el que pone la ciencia, el Señor es el que pone el saber en las personas. El asunto es que muchos médicos no reconocen que eso proviene de Dios. Si todo médico reconociese que ese don divino viene del Creador, su trabajo sería más excelente, más acertado. Así, el psicólogo que le da el poder a la mente, hace regresiones, hace una cantidad de cosas, sabiendo que el único que puede dar sanidad es el Señor Jesús. Él es el único que da la enfermedad y Él es el que la quita. Él es el que mata y Él es el que da vida. Eso está escrito. Pero a veces le creemos más a los psicólogos que al Señor Jesús. Entonces las mamitas empezamos a cometer errores graves con nuestros hijos. Mire, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:11. ¿Qué dice la palabra de Dios en 12:11? Y entramos al punto muy importante, que es la corrección de nuestros hijos, de cómo manda el Señor a corregir a nuestros hijos. Dice Hebreos 12:11. La palabra dice en Hebreo que no niega las Escrituras. El mismo Creador dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de... O sea, sí, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad, nadie niega que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. En el momento que uno está aplicando la disciplina, en ese momento no es sabroso, no es agradable para ninguna de las partes, para ninguna, ni el que la está aplicando ni el que la está recibiendo. La palabra es clara, dice, sino de tristeza, pero después da ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. La palabra de Dios insta a las mamitas, sobre todo aquellas mamitas que tienen la bendición de tener una nani en casa. Tengamos mucho cuidado, porque los hijos empiezan a crecer diciendo: a mí me lo recoge mi nani, a mí me recoge mi nani, grito a mi nani. Y hay muchos papás que no hacen eso. Aquí yo estoy en unos centros comerciales, a estas pobres mujeres, como estos niños de por acá, de esta zona, les tiran la comida en la cara y los papás ven, la miran y hacen, y no hacen nada. Las mamás no hacen nada. No hacen nada.
porque han acostumbrado a los niños a que tienen una persona que se encargue de esas cosas. No, a los muchachos hay que enseñarles también a ayudar a la que ayuda. Hay que enseñarles a ellos a ayudar a la que ayuda en casa. Pero ahí es donde empiezan las fallas, las mamitas en el hogar. Hay mamitas que el papá toma una decisión y la mamá se pone por encima de la ley de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la mujer debe sujetarse al hombre. Y si el papá tomó la decisión equivocada o no de ser así, la mujer se tiene que sujetar. No entrar en contienda, porque inmediatamente incurre en pecado. Así el papá está equivocado. Dice la palabra de Dios, Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Vamos a quedar en el libro de Proverbios y les voy a dar varias citas. Proverbios 13:24 dice la palabra de Dios. Pero antes de irnos de perdón, vayámonos en orden a Proverbios 3:12 para que empecemos desde dónde comienza la reprensión. La reprensión comienza desde uno mismo, desde la mamá. Hoy estamos hablando de la mamá, no quiere decir que el papá no cumpla estos roles. Por favor, céntrense que estamos hablándole a la mamita para honrar a la madre. Proverbios 3:12 dice: porque el Señor, no desde antes, desde el 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. O sea, en este caso estoy hablándole a la mamita. 3:11. Sí, 3:11, capítulo 3, versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fastigues de su corrección. Te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama, digan todos, porque el Señor al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. La palabra me está instando que yo tengo que castigar a mi hijo. Así el psicólogo diga no, porque es que trae rechazo, es que trae humillación, es que trae... No, el Señor dice que el papá tiene que corregir al hijo. Es más, las Sagradas Escrituras dicen, porque es que hay un cuento que se han inventado en las congregaciones, que hay maldiciones generacionales. Eso no existe. Es que él es así porque el papá era así. Mentira. Mentira. Es mentira. Yo conozco tipos borrachos que sus hijos no lo son. Y conozco tipos que nunca han tomado trago y sus hijos son borrachos. ¿En dónde aplica la Biblia ahí la maldición generacional? No aplica. Es más, la Sagrada Escritura dice que la dentera del padre no es la dentera del hijo. O sea, quiere decir que si el papá tiene caries, el hijo no lo tiene que tener. Porque si el papá masticó uvas y no se cepilló los dientes, se le pudrieron los dientes, ¿quiere decir que al hijo se le van a pudrir los dientes? La Sagrada Escritura dice que no. Que el hijo no tiene que pagar por lo que hizo el papá. Eso está clarito en las Sagradas Escrituras. No inventemos. Pero llega un psicólogo y dice que el muchacho es así por culpa del papá. No. Todo lo que se mueva en las Sagradas Escrituras, porque el Señor lo hizo así, Él es soberano. Y todo lo que sucede en nuestras familias, lo que le pasa a una mamita que lo está pasando con sus hijos ahora, es su prueba para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Entonces, dice las Sagradas Escrituras, Proverbios 13:24. Proverbios 13:24.
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Quién tiene otra versión? Dígame, corazón. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ahí en el 14 dice, la mujer sabia edifica su casa. Capítulo 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué dice? Vamos a leer esto rápidamente para que entendamos un poquitico de algo muy importante. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto de los muchachos? Porque la palabra dice que va a los hijos. Es el primer mandamiento es el único mandamiento con promesa. El quinto mandamiento de la ley de Dios, el quinto mandamiento de la ley de Dios, es el quinto, no es el cuarto, es el quinto. Está en las Escrituras. Quinto mandamiento de la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra y tus días sean prolongados. Para que nuestros hijos puedan cumplir con eso, tenemos que mirar primero todo esto de Proverbios, porque tenemos que ayudarles a ellos, porque ellos no nacen con el kit, voy a honrar a mi padre y a mi madre. Hay que enseñárselo, hay que decírselo, pero para eso hay que disciplinarlo. Si yo no disciplino a mi hijo, no me va a honrar, siempre me va a deshonrar. Si yo no ejerzo disciplina a mis hijos, siempre me van a deshonrar. Proverbios 6:23, ¿sí? ¿Qué dice? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Amén. Mire que es muy importante reprender las reprensiones que nosotros tengamos a nuestros hijos. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Amén. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, se equivoca. Camino para nuestros hijos, para que guarden lo que nosotros mandamos, es guardar, enseñarle a nuestros hijos, guardar lo que se les instruye, cómo se le dan esas instrucciones. ¿Qué instrucciones le estoy dando a mi hijo? ¿Qué instrucciones le está dando mamita a su hijo? Para que él no hierre. Proverbios 12:1. ¿Quién lo tiene? El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ignora. Una persona que está ignorando, ignora la reprensión porque no tiene la instrucción bien dada. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección tendrá a ser prudente. Amén. Ese hijo necio, los hijos necios no guardan esa instrucción de los padres. Y cuando un hijo no guarda esas instrucciones, hay que enseñarle a guardar esas instrucciones para que aprenda y comprenda que el Señor lo quiere bendecir al honrar a su mamá, al cumplir todas estas instrucciones. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Bendito sea el Señor. Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Amén. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice aquí en este 19:18 que yo tengo, ¿sí? Dice,
Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ojo, porque es que hay mamitas que ya se van al extremo. Yo me acuerdo de mi mamá que con lo que encontraba nos lo mandaba. Mi mamá tenía unos tacones así grandísimos y llegaba, ¡bum! Mi vieja tenía una puntería tan tesa que le rompió la boca a mi hijo como a 20 metros. Le mandó el taconazo. Tampoco. Eso ya es abusar. Ya es violencia. Ya es violencia. Nos vamos a los extremos. No, hay que tener mucho cuidado para no causar daño a nuestros hijos. Daños irreparables. Brazos fracturados, mochada de dedo, mochada de oreja, mueco. No. Hay que disciplinarlo. Hay muchas maneras de disciplinarlo de acuerdo a cómo lleguen las circunstancias. Pero hay hijos que llega un momento en que hay que calentarles el trasero. ¿Lo digo yo? ¿Lo dice el creador del universo? Pero se para un psicólogo y dice, no le peguen, porque se vuelve más arisco y más rebelde. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué dice Hechos 5:29? Germán, búsqueme ahí qué dice Hechos 5:29. A los discípulos también le dijeron, no, ustedes tienen que hacer esto y lo otro, pero los discípulos le dijeron a esas personas lo siguiente. ¿Qué dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga pues, las Sagradas Escrituras son muy claritas, es necesario, o sea, es un requisito, no hay vuelta de hoja, es necesario obedecer a Dios primero que los hombres. Y si Dios dice que hay que darle con vara en el trasero al hijo, hay que darle. No como a ratón, no como a mula, pero sí que sienta. Vean, a los niños hay que marcarles límites, sobre todo a los más pequeños. Hay que empezar a marcarles límites. Cuando un niño no entiende, se le marca límites, él lo sobrepasa y el niño se va a perjudicar. Conocí en la congregación a un niño que la mamá le dejaba crear en su imaginación para no dañar la creatividad, que él era Superman. Y se ponía una capa y ese muchacho se tiraba, empezó tirándose de 50 centímetros. Y un día lo vi todo fracturado porque se tiró desde el armario. Porque la mamá no le marca límites. Y al niño, por su propia cuenta, se dio que eso era mentira y que le causaba dolor porque él no volaba. Ese mismo niño cada rato cogía a mi hija y la alzaba así, ¡pum!, contra el suelo, delante mío, y la mamá le decía, mi amor, don't do that, no hagas eso. Y el niño seguía en las mismas, y dale. Y una vez le dije yo a mi hija, mi amor, ven para acá, este niño no tiene disciplina, no te juntes con él, si juegas con él aquí en la sala y te llega a pasar algo, te doy encima más de lo que te pasó. Porque esa es otra cosa, cuando le prometas a tus hijos algo, cúmplelo. Hay mamás que yo te voy a castigar. Y el chino, sí, mamá. Porque las mamás no cumplen. Porque las mamás son muy corazón. Las mamás tienen corazón en la boca y con unos ojitos así. El chino maloso la convencieron. Y este chino corre y mi hija atrás, y entonces ella se escondió en el baño, estaban jugando, y puso la manito así, y él vio la manito y ¡pum!, le mandó la puerta y ¡pam!, le quedaron 4 dedos a mi hija por fuera. Me tocó llevarlo al hospital, todas esas cosas. Pero antes, el niño hacía esto. Para él no pasó nada, para él fue un juego. Fue un juego, él era un juego, verle los dedos a mi hija torcidos hasta acá. Era un juego. Porque él no sentía lo que ella siente. Mi amor, don't do that.
No hagas eso. ¿Qué me tocó hacer con mi hija? Antes de ir al hospital, los que me vieron, me quité la correa, le di 3 correazos en el trasero y ahí sí me la llevé al hospital. ¿Por qué? Por desobedecer al papá. Entonces nosotros a veces, uy, qué papá tan cruel, malo, sanguinario, agresivo. No, ahí va creciendo la muchacha, que más tarde va a tocar más duro, pero ahí va, con desaciertos y aciertos, pero disciplinado. Hay que disciplinar a los muchachos. El Señor dice que si usted le da la nalga no se va a morir. Lo vamos a leer, ahí dice, denle unos correazos que no se va a morir. Miremos. Proverbios 29:17. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Corrige a tu hijo y te hará descanso y dará alegría a tu alma. 29:17 dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. amén, gloria a Dios. Si tú corrijas a tu hijo, ¿te va a dar descanso en dónde? ¿Ah? En el alma. Tú vas a estar, porque lo corriges. Hay que corregirlo, mamita, para que él te honre. Porque la palabra dice que un hijo que no es corregido va a deshonrar a la mamá. Lo dice la escritura. Proverbios 22:15. Aquí se pone bueno esto. Proverbio 22:15. ¿Qué dice? ¿Quién la tiene? Wow. 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Miren, mis amadas madres de familia, la palabra es clara, dice que la necedad está ligada al muchacho. Viene con ese kit. El muchacho viene con la necedad. Es necio. Ya viene con ese paquete. Pero el Señor dice, le da la salida. Le dice, mas la vara de la corrección le alejará de él. La vara de la corrección. No es un palo así de guayaba para ramparle la cabeza. No. La vara también se puede traducir en una correíta delgadita, pero que queme bien la nalga. Bien. Por eso no se va a morir el muchacho, pero a veces es necesario, lo dice el creador del universo. ¿Quién dice amén? Amén. Vara de corrección, 23:14. 13:14, perdón. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Wow. Otro dirá, castigarlo con vara es quitarle la vara. No, ahí no dice eso, no inventemos. Por eso es que yo le quito el Nintendo, por eso es que le quito el PSP, por eso es que le quito todo eso. No, mentira, y dice, no rehuses, mamita linda, no se rehúse a castigarlo. No, es que lo aburres, lo vas a aburrir. No, si tú lo haces con amor, mamita linda, si lo haces con cariño, si lo haces creyendo en el Señor, antes de darle el correazo, arrodíllese, Señor, guíame, Padre Santo, guía mi boca, guía mis manos para cumplir lo que tú me mandas. Ya le he dialogado, ya he hecho esto, ya he hecho lo otro, entonces voy a aplicar lo que tú mandas, Señor. Dice ahí claro, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara no morirá. Y vuelve y da al Señor el anuncio, le dice, lo castigarás con vara. ¿Le está dando una orden o le está pidiendo permiso a la mamá? O al psicólogo.
No, ahí le está diciendo claramente, lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de dónde? Del infierno. Seol traduce infierno. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo vamos hasta ahí? Proverbio 29:15. La vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Uy. Espere, despacio, es lo monstruo. Esa parte. 29:15. La vara y la corrección dan ¿qué? Pero ¿cómo se le ocurre al pastor decir eso? ¿Cómo se sube usted en el púlpito a incitar a las madres a agredir a los hijos? Oh, no estoy incitando a ninguna madre a agredir a ningún hijo. A ninguna madre. De hecho, si pueden evitar la vara, evítenla. Pero si el Creador la dejó ahí escrita, es porque es necesario. ¿Y a quién le van a hacer caso? ¿A un pastor o al Creador? Al Creador. Dice claramente, la vara de la corrección dan sabiduría, la vara y la corrección, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Consentido. ¿Qué es un muchacho consentido? Al que se le consiente todo, al que se le permite todo, alzar la voz al papá, alzar la voz a la mamá, alzarle la voz a un adulto. A ese muchacho no hay que consentirle eso, lo dice la Escritura, hay que corregirlo, Yo me acuerdo tanto, creo que exageraban tanto en esa época. Don Belarmino, mi papá, estaba hablando con alguien y llegaba uno y decía, papá, respete a los mayores. ¿Quién le dijo que hablara? ¿Sí? Y los muchachos de ahora no vienen, mamá, encima de uno, y la mamá, ya, papito, ya. Y si uno, ¡tim! Y una vez el fiestazo. Ahí sí, la vara de la corrección. Y cuando este pechito se acercaba al papá a interrumpirlo, nunca. Yo esperaba que mi papá terminara y yo le hacía carita así como que... Jamás me volví a meter en conversación de adultos porque don Belarmino puso la varita de corrección. Bueno, él no puso varita, puso el manazo de la corrección, que se pasó porque la Sagrada Escritura no habla del manazo de la corrección. Ojo, no castiguen a sus hijos con sus manos, porque tú no puedes medir la fuerza y le puedes dañar la cadera, le puedes dañar un bracito. No lo tomes con ira del músculo, porque le clavas, sobre todo las mujeres que viven pendientes de sus uñas, le clavan todo el manicure a los niños, le dejan todo eso aquí marcado. Eso es agresión física contra un niño, eso es castigado por la ley, pero sí hay que darle en el traserito. Ahí dice la palabra, porque es que nosotros no estamos corrigiendo a tiempo. No estamos corrigiendo a tiempo. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Va a avergonzar a la madre, no la va a honrar. Por eso estamos hablando de esto. Para que honren a nuestras madres, nuestros hijos, hay que empezar a enseñarles desde casa a obedecer, a disciplinarlos, a corregir todo lo malo. No debemos escapar. Estar pendientes, mamitas, también de que tu hijo no sea el producto de hacer bullying o que estén haciendo bullying a él. Así que ustedes van a mirar en los medios miles de casos de niños suicidándose por bullying y el papá ni enterado, porque las mamitas no están pendientes de esas cosas del colegio. Muchos papás, muchas mamás dejan al niño en el colegio. Vean, hay una historia de un tipo que tenía una vaca, le compró una vaca y la tenía ya, le puso pasto, sal, agua y todo, y la veía todo, y le ponían la sal y todo eso, y la miraban por meses y la vaquita engorde.
Después la vaca empezó a flacar y chupada y chupada. Por los huesos, si yo le doy sal, si yo le doy. Cuando se acercó, estaba llena de nuches y garrapatas y se la estaban chupando esos nuches y garrapatas que son vampiros. Así pasa con nuestros hijos, los tenemos en el colegio, los vemos correr, los vemos que traen, pero nunca nos estamos fijando qué está pasando en el colegio con nuestros hijos. Muchas mamitas no conocen la mejor amiga o el mejor amigo de sus hijos, no los conocen. No conocen sus profesores, porque los profesores también cometen errores. Y los profesores, dentro de los profesores también hay violadores. Hay personas que uno no sabe, nuestras hijas con quién, o nuestros hijos están siendo rodeados. Pero la mamita tiene que estar pendiente de todas estas cosas. ¿Qué trae tu hija? ¿Qué trae tu hijo de la calle? ¿Por qué huele así? Tantas cosas que hay que tener cuidado con nuestros hijos para que nuestros hijos te honren. Amén. Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Ya el Señor me ubicó la varita. Ya me la ubicó. Yo la ubicaba en la nalga porque hay más carnecita y aguanta más. Pero ahí la espalda, complicado, ¿cierto? Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los labios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Mire que en los labios del prudente haya sabiduría. El Señor habla otra vez aquí sobre la vara. Y ya me ubica la vara en la espalda. ¡Apágate! No conteste así a su mamá. Porque es que yo digo a la mamá, no seas así de grosera. No seas así de grosero porque pao. 3 veces sigue de grosera y nada de pao. Más tarde esa niña le va a pao a usted. Recuerdo tanto una mujer que se congregaba aquí en esta casa. Tiene un hijo que, mejor dicho, consentido, o sea, que le consentían todo lo que hacía. Un día la cogí aparte, le dije, mi hermana, con todo respeto y amor que le tengo en Cristo Jesús, corrija a ese muchacho, porque un día de estos, él es el que le va a hacer el pao. Si usted le dice pao, dele el pao. Si usted le dice que le va a dar un helado, dele el helado. Pero cumpla el castigo o cumpla el regalo que le va a dar, pero cumpla, porque es parte de la disciplina. Y no, pasó con el muchacho así grande, una vez vino llorando a la iglesia. Este muchacho la cogió, ¡bum!, con un solo empujón la mandó los muebles para atrás y quedó montada en el televisor. Llorando. Y ahí ya me viene la película esta de letras y yo se lo dije. Porque están las escrituras. Si tú no corriges al muchacho a tiempo, le consentimos todo. Ay, no, es que me va a pesar, él está todo aburrido, solito. Y entonces, no, yo no lo puedo obligar. No, yo no lo puedo obligar. No, el muchacho se que empieza a exigir, para que no deshonren a la madre, dice las escrituras. No lo digo yo. Proverbios 29:5. Proverbio 29:5 dice, el hombre que lisonjera a su prójimo, no, discúlpame, me equivoqué en esta cita, ya la ubico, perdón. Sí, 15, es el 29:15 que ya lo leímos. 29:15, gracias, dice, la vara y la corrección dan, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El Señor quería que se repitiera ahí eso, para que nos quede allá.
Conclusión, mis hermanas, para que honren nuestros hijos, honren a nuestras madres, no amenacen a sus hijos si no tienen intenciones de cumplir. No lo amenacen. Si no tienen intenciones de cumplir lo que van a hacer, no los amenacen. ¿Sí? La falta tuya de palabra va a destruir más a ese muchacho. Esa falta de palabra contribuye y anula tu autoridad frente al muchacho. Tu autoridad ante el muchacho. Tampoco ofrezcan, hermanas mías, madrecitas lindas, para que sus hijos les honren, ofrezcan premios a cambio de obediencia. Ojo, ese es otro error que están cometiendo las mamitas hoy en día. El hijo obedece y ella le da un premio. O sea que si no le da premio, le va a desobedecer. Ningún premio. A los muchachos hay que enseñarles. La disciplina es esa, hay que estudiar. No, es que no quiero ir a estudiar. Si vas a estudiar, te llevo a cine esta tarde. Y el chino inmediatamente va a estudiar. Y si acá va a pedirte otras cosas para lograr lo que él quiere. Así que por cuestiones de disciplina a los muchachos no hay que darles premios o por comportarse bien, ¿sí? Esas tienen que ser conductas normales de nuestros hijos para que honren a nuestras madres. Eso tiene que ser diario. Son conductas que ellos tienen que aprender para poder honrar a nuestras madres. Papitos, también caballeros que están aquí, estamos aquí, honremos a nuestras esposas, que son la madre de sus hijos, de nuestros hijos. A veces no honramos a nuestra mujer. Hay madres que son nuestras compañeras que también trabajan. Hay madres que son compañeras de ustedes, pero que no trabajan. Pero por cualquiera de las dos razones, siempre hay que honrar a la mujer, siempre hay que honrar a su madre. Un padre que honra a su esposa enseña a su hijo a honrar a su madre. Y así mismo, cuando ese muchacho se case, va a honrar a su esposa para que sus hijos honren a su madre. Pero un padre que viene a gritar a la esposa, el hijo va a aprender eso y no va a honrar a la madre y van a incurrir en incumplimiento de la ley de Dios, porque Dios ordenó que hay que honrar a la madre. Fue una orden, pero hay papitos que no la honran. La mujer trabajando, esperando que llegue y le prepara la comida y el otro ni mira. No, es que me comí una hamburguesa, tenía mucha hambre. Eso es de enzorrar a su esposa, porque ella gastó tiempo y el hijo, la hija está observando cuando tú la deshonras. Para cuando la conquistas. Por eso los muchachos de ahora son como toscos, y las niñas de ahora son como más toscas para tener una relación de pareja hermosa en Cristo Jesús, porque el papá ya se le olvidó todos esos detalles. Hay papás que pueden ver que está haciendo un viento o está lloviendo y se mete primero al carro en vez de esperar a cobijar a su esposa, meterle al carro. Todas esas cosas las hemos perdido porque nos sentimos ya el macho alfa. Yo soy el que mando, pero nos olvidamos de que las esposas nuestras, que son madres, que hay que honrar, les encantan las cosas pequeñas. A veces nosotros hombres pensamos que con un reloj de diamantes conquistamos el corazón de una esposa. Con una rosa que se lleve en un momento que no se espere, es más valioso que esos diamantes que usted le lleve. Se ha olvidado el hombre de honrar a su esposa para que sus hijos honren a una madre con la manera que le hablan, con la manera despectiva. Jamás se sienten a escucharlas, jamás se sientan a escucharlas, nunca. Siempre
vengo cansado del trabajo, me acuesto, misma rutina. Pero eso sí, cuando era la novia, eso así no tuvieran plata, prestaban y la llevaban al cine, le compraban el osito de peluche, le compraban la chocolatina, ¿cierto? Pero ahorita no. Cuando un hijo ve que papá trae detalles para su mamá, el niño aprende eso, la niña aprende eso. Todas esas cosas, todo es un conjunto que el Señor pone como familia para que honremos a nuestras madres verdaderamente en el día de su madre, en el día de la madre. Deberíamos nosotros todos unidos, tanto esposos, hijos, familia, todo, honrar a esa madre para dar cumplimiento a las Sagradas Escrituras. Entonces, quería darles este mensajito para todos nosotros, para que cuando llegue el próximo Día de la Madre, ahora el Día de la Madre son todos los días. Todos los días. ¿Será que yo solamente voy a honrar o voy a ser detallista con mi esposa? Es que nos acordamos del Día de la Madre y ese día llevamos regalo. Ese día le hacemos un tinto. Ese día le hacemos un huevo quemado. No, cada día que puedan, que ustedes puedan honrar a su esposa, sus hijos van a honrar a su madre. Es la mejor manera de enseñar, con el ejemplo, así como hizo nuestro Señor Jesús. Él nos enseñó todo lo que nos enseñó. Él dio primero el ejemplo. Por eso cuando Él, ya siendo Dios, vio a María, que fue su madre putativa por el tiempo que estuvo en la tierra, Él sabía que las viudas, porque María ya había muerto Jesús, había muerto José, discúlpame, había muerto José, ella ya era viuda. La mayoría de las viudas en la época de Jesús morían de hambre porque ellas no tenían quien las amparara. Y el Señor se aseguró, honró a esa madre y le dijo a Juan, le dijo a ella primero, mujer, ella y a tu hijo. Y le dijo a Juan, hijo, ella y a tu madre, para que Juan cuidara de ella. Honró el mismo creador del universo a una madre. Y nosotros no lo hacemos. Nosotros olvidamos a nuestra madre, siempre poniéndole las cargas que no debemos, siempre echándole culpa de las cosas que nos pasan hoy día. Yo he escuchado, hermanas, es que mi mamá yo no la perdono. Y es bautizada, cristiana, no la perdono. El Señor dice a esta madre que no honra a su madre, si no la perdona, el Señor tampoco la perdona. El Señor les bendiga, les amo mucho en Cristo Jesús.